¿Cómo obedecer mi voz interior? Los pensamientos que decidimos tener son los materiales que usamos para pintar la tela de nuestras vidas. Recuerdo cuando oí por primera vez que podía transformar mi vida si estaba dispuesta a cambiar mi forma de pensar. Esta era una idea por completo revolucionaria para mí. Por aquel entonces vivía en la ciudad de Nueva York y descubrí la Iglesia de Ciencia Religiosa. A menudo, la gente confunde la Iglesia de Ciencia Religiosa o Ciencia de la Mente, que fue fundada por Ernest Holmes, con la Iglesia de Ciencia Cristiana, fundada por Mary Baker Eddy. Todas ellas reflejan el pensamiento nuevo. No obstante, se trata de filosofías diferentes. Ellos fueron las primeras personas que me dijeron que mis pensamientos daban forma a mi futuro. Y si bien yo no entendía lo que querían decir, este concepto tocaba lo que llamo el tañido interno. Es el lugar de la intuición, que se conoce como voz interna. En el curso de los años he aprendido a escucharla, porque cuando ese tañido dice sí, aun cuando parezca una elección alocada, yo sé que es la indicada para mí. Así pues, estos conceptos tocaron una cuerda en mí. Algo me dijo, sí, tienen razón. Entonces inicié la aventura de aprender cómo transformar mi modo de pensar. Una vez que acepté la idea y dije sí, pasé a los cómos. Me dediqué a leer una gran cantidad de libros y mi hogar llegó a ser como muchos de los de ustedes, abarrotado con libros espirituales y de autoayuda. Durante muchos años asistí a clases y exploré todo lo relacionado con el tema. Literalmente me sumergí en la filosofía del nuevo pensamiento. Fue la primera vez que estudié realmente en mi vida. Hasta entonces no creía en nada. Mi madre era una católica no practicante y mi padrastro era ateo. Yo abrigaba la extraña idea de que los cristianos o bien portaban cilicios o eran devorados por leones, y nada de esto me atraía. Realmente quise ahondar en la ciencia de la mente, porque esta era una avenida que se abría ante mí por aquel entonces y, en verdad, la encontré maravillosa. Al principio me fue relativamente fácil. Pude comprender algunos conceptos y empecé a pensar y a hablar de manera un poco diferente. En aquellos días yo era una constante quejumbrosa, llena de compasión de mí misma. Me encantaba condolerme de mi desdicha. No sabía que continuamente estaba perpetuando más experiencias de las cuales compadecerme. Pero por aquel entonces, repito, no sabía de nada mejor. Gradualmente, descubrí que ya no me quejaba tanto como antes. Comencé a prestar atención a lo que decía. Me di cuenta de mi autocrítica y procuré dejar de hacerlo. Sin saber con exactitud lo que significaban, empecé a balbucear algunas afirmaciones. Desde luego, comencé con las fáciles y entonces comenzaron a tener lugar algunos pequeños cambios. Siempre encontraba la luz verde y lugares en los estacionamientos, y en verdad me sentí sensacional y pensé que, vaya, ya lo sabía todo. Muy pronto me volví bastante presumida, arrogante y dogmática en mis creencias. Sentí que ya sabía todas las respuestas. En retrospectiva, esta era mi manera de sentirme segura en este nuevo terreno. Cuando comenzamos a abandonar algunas de nuestras viejas creencias rígidas, especialmente si con anterioridad hemos tenido el control total, puede resultar sumamente atemorizante. Para mí lo fue, por lo que me aferraba a cualquier cosa que me hiciera sentir segura. Para mí era al principio, y todavía me quedaba por recorrer, y aún me queda, un largo camino. Como la mayoría de nosotros, no siempre encontré la senda fácil y llana, porque el solo balbucear afirmaciones no funciona en todas las ocasiones, y yo no podía entender por qué. Me preguntaba a mí misma, ¿qué estoy haciendo mal? Y de inmediato me culpaba.
Este era un ejemplo más de que yo no era lo suficientemente buena. Esa era una vieja creencia favorita mía. En ese tiempo, mi maestro Eric Pace me miraba y aludía a la idea de resentimiento. Yo no tenía ni la más remota idea de lo que estaba hablando. ¿Resentimiento? ¿Yo? Por supuesto que yo no tenía ningún resentimiento. Después de todo, me encontraba en mi senda y era espiritualmente perfecta. ¿Cuán poco podía verme a mí misma entonces? Continué mi vida tratando de aprovecharla lo mejor que podía. Estudié metafísica y espiritualidad y aprendí acerca de mí tanto como era posible. Capté lo que pude y en ocasiones lo apliqué. A menudo escuchamos muchas cosas y a veces logramos entenderlas, pero no siempre las ponemos en práctica. El tiempo parecía avanzar con gran rapidez. Para entonces yo ya había estado estudiando ciencia de la mente durante 3 años y había llegado a ser una buena practicante de la iglesia. Empecé a enseñar la filosofía, pero me preguntaba por qué razón mis estudiantes parecían estar pasando dificultades. No comprendía por qué no podían deshacerse de sus problemas. Yo les daba muchos buenos consejos. Entonces, ¿por qué no los utilizaban y mejoraban? En ningún momento se me ocurrió que les estaba hablando de la verdad, mas yo no la estaba viviendo. Era como un padre que dice al niño qué hacer, pero después hace exactamente lo contrario. Luego un día, salido aparentemente de la nada, se me diagnosticó cáncer vaginal. Esto me produjo pánico al principio, pero después empecé a dudar de que todo lo que yo estaba aprendiendo tuviera en verdad validez. Esta fue una reacción normal y natural. Me dije a mí misma, si yo fuera clara y centrada, no tendría la necesidad de crear la enfermedad. En retrospectiva, creo que cuando se me diagnosticó la enfermedad, yo me sentía lo bastante segura en ese momento para dejar que aflorara el mal, y ello fue con el fin de que yo pudiera hacer algo al respecto, en lugar de tenerlo como otro secreto oculto que nunca llegaría a conocer, sino hasta que estuviera muerta. Ya para entonces sabía demasiado para ocultarme más de mí misma. Sabía bien que el cáncer era un malestar provocado por el resentimiento que se acumula durante mucho tiempo, hasta que consume todo el cuerpo. Cuando sofocamos nuestras emociones dentro de nosotros, estas tienen que irse a alguna otra parte del cuerpo. Si pasamos toda una vida atiborrando cosas en nuestro interior, a la larga se manifestarán en alguna parte de nuestro organismo. Me di perfecta cuenta de que el resentimiento a que mi maestro había aludido tantas veces que había dentro de mí tenía que ver con el abuso físico, emocional y sexual de que fuera víctima cuando niña. Era natural que yo tuviera resentimientos. Estaba amargada y no podía perdonar el pasado. Nunca había hecho nada para cambiar o liberar la amargura y dejar que ésta desapareciera. Cuando abandoné el hogar de mis padres, eso era todo lo que podía hacer para olvidar lo que me había ocurrido. Pensé que lo había dejado atrás de mí, cuando en realidad simplemente lo había enterrado. Cuando al fin descubrí mi senda metafísica, cubrí mis sentimientos con una fina capa de espiritualidad y oculté una gran cantidad de basura dentro de mí. Construí un muro a mi derredor que me mantenía literalmente fuera de contacto con mis propios sentimientos. No sabía quién era o dónde me encontraba. Después de mi diagnóstico, comenzó la verdadera labor interna de aprendizaje para conocerme a mí misma. Gracias a Dios, contaba con herramientas que podía usar. Sabía que necesitaba penetrar en mi interior, si es que iba yo a introducir cambios permanentes. Desde luego el médico podía operarme, y quizás hacerse cargo de mi enfermedad por el momento. Mas si yo no modificaba la forma en que estaba utilizando mis pensamientos y mis palabras, con toda probabilidad lo único que haría sería volver a crearla de nuevo. A mí siempre me ha parecido interesante saber en qué parte de nuestros cuerpos ponemos nuestros cánceres, en qué lado del organismo se encuentran nuestros tumores, en el izquierdo o en el derecho.
El lado derecho representa el aspecto masculino desde el cual damos. El izquierdo es el aspecto femenino, la parte receptiva, desde donde recibimos. Casi toda mi vida, cuando me aquejaba algún mal, siempre ocurría en el lado derecho de mi cuerpo. Allí era donde yo almacenaba todo el resentimiento hacia mi padrastro. Yo no me sentía satisfecha con obtener luces verdes y lugares de estacionamiento. Bien sabía que tenía que ir mucho, pero mucho más a fondo. Comprendí que, de hecho, mi vida no estaba progresando en la forma que anhelaba, porque en realidad aún no me había deshecho de esa vieja basura de mi niñez y no estaba viviendo lo que enseñaba. Tenía que reconocer a la niña que había dentro de mí y ponerme a trabajar con ella. Mi niña interior necesitaba ayuda porque todavía padecía gran dolor. Rápidamente inicié un programa serio para curarme a mí misma. Me concentré en mí totalmente y casi no hice nada más. Me sentí muy comprometida en aliviarme. Parte de ese programa era un poco extraño. No obstante, lo llevé a cabo. Después de todo, era mi vida la que estaba en juego. Llegó a ser una tarea de casi 24 horas al día durante los siguientes 6 meses. Empecé a leer y estudiar todo lo que caía en mis manos respecto a formas alternativas de curar el cáncer, ya que verdaderamente estaba convencida de que era posible. Introduje un programa de limpieza nutricional que desintoxicó mi organismo de todos los alimentos chatarra que por años había ingerido. Durante varios meses me pareció estar viviendo a base de germinados y espárragos en puré. Sé que comí otras cosas, pero es de lo que más me acuerdo. Trabajé con mi maestro y practicante de la ciencia de la mente, Eric Pace, para clarificar mis hábitos mentales a fin de que no retornara al cáncer. Pronuncié afirmaciones e hice visualizaciones y tratamientos para mi mente espiritual. Efectué sesiones diarias enfrente de un espejo. Las palabras más difíciles de pronunciar eran te amo, realmente te amo. Esto me costó muchísimas lágrimas y muchas respiraciones para poder llevarlo a cabo. Cuando lo hice, fue como si diera un gran salto cuántico. Acudí a un buen psicoterapeuta que se especializaba en ayudar a la gente a expresar y liberar su ira. Pasé un largo periodo de tiempo golpeando almohadas y gritando. Fue algo maravilloso. Me sentí tan bien, porque nunca antes se me había permitido hacer eso en mi vida. No sé qué método funcionó. Tal vez contribuyó un poquito de todo, pero lo más importante, fui realmente consistente con lo que hacía. Practiqué durante todas mis horas de vigilia y antes de ir a dormir. Me agradecía por lo que había hecho durante el día. Afirmé que mi proceso de curación tenía lugar en mi cuerpo mientras dormía y que por la mañana despertaría fresca, brillante y sintiéndome bien. Al despertar, daba las gracias a mi organismo y a mí misma por el trabajo efectuado durante la noche. Volvía a afirmar que me hallaba dispuesta a crecer y a aprender cada día y a efectuar cambios sin verme como una mala persona. Asimismo, trabajé sobre la comprensión y el perdón. Una de las formas fue explorar la niñez de mis padres tanto como me fuera posible. Empecé a entender cómo fueron tratados cuando niños y me di cuenta de que, debido a la manera en que fueron educados, realmente no podían haber hecho nada diferente de lo que hicieron. Mi padrastro sufrió de muchos abusos en su hogar y él continuó este abuso con sus hijos. Mi madre creció con la creencia de que el hombre siempre tenía la razón y que la mujer permanecía a su lado y lo dejaba hacer lo que él quería. Nadie les enseñó un modo diferente y esta era su forma de vida. Paso a paso, al comprenderlos cada vez más, fui capaz de iniciar el proceso del perdón. Cuanto más perdonaba a mis padres, más dispuesta me sentía a perdonarme a mí misma. El perdonarnos a nosotros mismos es de enorme importancia. Muchos de nosotros dañamos a nuestro niño interior de la misma forma que nuestros padres lo hicieron. Simplemente continuamos con el abuso y esto es muy triste. Cuando éramos niños y otras personas nos maltrataban, no teníamos muchas opciones.
Pero cuando crecemos y todavía continuamos maltratando a nuestro niño interior, esto es en verdad desastroso. Conforme me perdonaba a mí misma, empecé a tener confianza en mí. Descubrí que cuando no confiamos en la vida o en otras personas, en realidad se debe a que no confiamos en nosotros mismos. No tenemos confianza en nuestro ser superior para que nos cuide y proteja en todas las situaciones, por lo que decimos, nunca volveré a enamorarme, pues no quiero ser lastimado. O bien, no permitiré que esto vuelva a suceder. Lo que en realidad nos estamos diciendo es, no confío en ti lo suficiente para que me cuides bien, por lo que voy a mantenerte alejado de todo. A la larga empecé a tener la suficiente confianza en mí para cuidarme, y al lograrlo, encontré cada vez más fácil amarme a mí misma, tanto mi cuerpo como mi corazón estaban sanando. Mi crecimiento espiritual había llegado de esa manera tan inesperada. Como gratificación, empecé a verme más joven. Los clientes a quienes ahora atraía eran casi todos personas que se hallaban dispuestas a trabajar en sí mismas. Lograron enormes progresos sin que yo les dijera realmente nada. Podían percibir y palpar que yo estaba viviendo en verdad los conceptos que enseñaba y les resultaba fácil aceptar estas ideas. Por supuesto, tuvieron resultados positivos y empezaron a mejorar la calidad de sus vidas. Una vez que comenzamos a alcanzar la paz con nosotros mismos a nivel interno, la vida parece fluir mucho más plácidamente. Pero, ¿qué me enseñó esta experiencia en lo personal? Comprendí que tenía el poder de modificar mi vida, siempre y cuando me hallara dispuesta a cambiar mi forma de pensar y liberarme de los hábitos que me mantenían viviendo en el pasado. Esta experiencia me dio el conocimiento interno de que si en realidad estamos dispuestos a efectuar el esfuerzo, podemos lograr cambios increíbles en nuestras mentes, nuestros cuerpos y nuestras vidas. Sin importar dónde te encuentres en la vida, sin importar lo que has contribuido a crear, sin importar lo que esté ocurriendo, siempre estarás haciendo lo mejor que puedes con la capacidad de comprensión, la conciencia y el conocimiento que posees. Y cuando sepas más, lo harás de modo diferente, como lo hice yo. No te regañes por estar donde te encuentras. No te culpes por no hacerlo mejor o más rápido. Dite a ti mismo, estoy haciendo lo mejor que puedo. Y aunque ahora me encuentro en dificultades, de alguna manera saldré de ellas. Así pues, busquemos el mejor modo de hacerlo. Si todo lo que haces es decirte que eres un estúpido e inútil, entonces te quedarás detenido donde estás. Necesitas tu propio apoyo amoroso si quieres en verdad hacer cambios. Los métodos que utilizo no me pertenecen. La mayoría de ellos los aprendí en Ciencias de la Mente, que es básicamente lo que yo enseño. No obstante, estos principios son tan antiguos como el tiempo. Si lees cualquiera de las antiguas enseñanzas espirituales, encontrarás los mismos mensajes. Por mi parte, fui adiestrada como ministro de la Iglesia de Ciencia Religiosa. Sin embargo, no tengo iglesia. Me considero un espíritu libre y expreso las enseñanzas en un lenguaje sencillo a fin de que lleguen a muchas personas. Esta senda constituye un maravilloso camino para afirmar la cabeza y entender realmente lo que es la vida y la manera en que se puede usar la mente para hacerse cargo de ella. Cuando empecé con todo esto, hace más de 20 años, no tenía idea de que sería capaz de dar esperanza y ayuda al número de personas a las que ahora ayudo.